Bueno gente, ya fue el turno de Alberto de Avispa Puello y de Subriel Matías de tener su video, por lo cual ahora vamos a hablar de la siguiente pelea, la siguiente gran pelea de esta cartelera, que fue el enfrentamiento entre Shakur Stevenson y el Camarón Cepeda. Una pelea que genuinamente parecía estar muy polarizada, que podríamos tener dos resultados muy distintos, y yo creo que tuvimos un buen punto intermedio o una gran pelea ya de por sí. Primero que nada, en la previa se creía que o Shakur Stevenson iba a correr, iba a tratar de evitar a toda costa, como pasó con la Granada de los Santos, al Camarón Cepeda, o se creía que el Camarón iba a pasar por arriba con el volumen de golpeo a Shakur Stevenson, y no ocurrió ninguna de las dos. Lo que vimos fue una clase de boxeo, prácticamente, en mi opinión. Fue una clase de boxeo porque en todo el tiempo que transcurrió la pelea en los dos asaltos, yo no sentí en ningún momento genuinamente que el Camarón Cepeda tenga el control del combate. En el combate se hizo todo lo que Shakur quiso a lo largo de los dos asaltos, y no necesariamente porque el Camarón Cepeda sea un mal boxeador o lo que sea, sino porque Shakur Stevenson es ampliamente superior, mostró ser ampliamente superior en cuanto a la resistencia de los golpes, porque aguantó muy bien los embates del Camarón Cepeda, y técnicamente muy pulido Shakur Stevenson. Y en esta pelea que tenía que demostrar, con todo este discurso de Tommy Jerry que el Turki Aylajic había puesto sobre la mesa, demostró cuando realmente tendría que demostrar Shakur Stevenson, y venció a uno de los mejores rankeados de las 135 libras, y lo venció con contundencia, llevó a la escuela prácticamente. Yo le di 2 asaltos de los 12 que ocurrieron en el encuentro al Camarón Cepeda. Le di 10 asaltos a Shakur Stevenson. Analizándolo ya bien, volví a darle 10 asaltos. No veo ninguna posibilidad en la cual el Camarón Cepeda gane este enfrentamiento, incluso llegando a los 1000 golpes lanzados. 979 aproximadamente lanzó, estoy hablando de memoria, pero alrededor de los 979, 980 golpes se movió el Camarón Cepeda. No bajó la intensidad a pesar del rival que tenía tampoco, y eso también es de valorar. Pero ahora, el boxeo que mostró Shakur Stevenson en esta pelea demostró que es un fuera de serie, que es top en las 135 libras, y esta versión de Shakur Stevenson, este Shakur Stevenson, puede ganarle a absolutamente cualquiera de las 135 libras, ya sea Gervonta Davis, ya sea Lamont Roach, ya sea el Pitbull Cruz si vuelve, porque mucha gente decía que Shakur Stevenson no iba a aguantar el tren de pelea del Camarón Cepeda, porque el Camarón Cepeda tira más de 1000 golpes por pelea. Pero ahí está el error, porque donde muchos ven 1000 golpes por pelea, lo que ve Shakur Stevenson son 1000 oportunidades para contragolpear, y lo vimos claramente. Primero que nada, los primeros asaltos se vio bastante igualado el enfrentamiento, porque iba hacia adelante de manera constante el Camarón Cepeda, Shakur Stevenson con una guardia alta, precavido como nos tiene acostumbrados, y en mi opinión habrá tanteado lo que es la pegada del Camarón Cepeda en estos primeros asaltos. Habrá visto que puede aguantar la pegada del Camarón, porque primero que nada no es una pegada demoledora, como alguno me habrá dicho en los comentarios. No es una pegada que te destroza con un solo golpe aislado, sino que es una pegada que te va demoliendo poco a poco, y necesita encontrarte, y con el pasar de los asaltos te va minando el Camarón Cepeda. Y Shakur Stevenson lo sabía claramente a eso, por lo cual con una guardia alta minimizó muchísimo el castigo, moviéndose cuando es necesario, y también dándole pequeños empujoncitos a el Camarón Cepeda para que no se pueda establecer en su poder, para que no se pueda quedar firme y sacar más fuerza de los golpes. Y Shakur Stevenson, al ver que no le podía hacer daño con un solo golpe el Camarón Cepeda, un Shakur que esté bien armado, no iba a recibir castigo por parte del Camarón Cepeda, se animó a más Shakur Stevenson, se animó a intercambiar, y solamente vi que lo sorprendieron en ese tercer asalto. Es la primera vez que vimos también a Shakur Stevenson ser conectado así, porque llegó a ser uno de los púgiles que menos golpes recibía por peleas, llegó a ser el púgil que menos golpes recibió por peleas, menos golpes limpios. Y Shakur Stevenson, en base a la rehidratación, pudo también aguantar un poco más la pegada. Sumado a su estrategia, sumado a la técnica que posee, hizo una pelea prácticamente perfecta, en la cual no fue necesario correr, y acá demostró que puede hacer algo contra otros púgiles. Yo creo que los estilos hacen peleas, y muy probablemente si un golpe como el que lo alcanzó en el tercer asalto
con Edwin de los Santos lo alcanzaba, muy probablemente Shakur Stevenson se iba a la lona. Por lo cual creo que también es importante entender que los estilos hacen peleas. Y este encuentro siguió justamente eso. Un estilo que encajó perfectamente con el otro. El volumen del Camarón Cepeda, que se abre constantemente pero que te tira 1000 golpes por pelea, contra la precisión de Shakur Stevenson, que necesita que te abras para poder contragolpear. Y el estilo que se impuso fue el más técnico, fue el de Shakur Stevenson. Por parte de Camarón Cepeda me parece que aún tiene muchísimo que exprimir, tiene muchísimas mañas para agarrar, por ejemplo como Saúl el Canelo Álvarez en contra de Plant. Dejaba el brazo adelante extendido cuando Plant esquivaba sus golpes para que no se siga moviendo y poder conectar ya sea golpes al cuerpo o a la cabeza. Esas son mañas que se van agarrando con el paso del tiempo y también dependiendo mucho del entrenador. Y ya hablando del entrenador puramente, las indicaciones del Panda no me gustaron para nada en esta pelea, porque Shakur Stevenson es un pugil que aguanta castigo, es un pugil grande que cuando está encerrado en su guardia aguanta castigo, y el Camarón Cepeda no tiene poder con golpes aislados, no tiene para nada poder destructivo con golpes aislados, sino que necesita justamente esos 1000 golpes para poder noquear. Y el Panda en las indicaciones le decía muchas veces que golpea los brazos, que golpea en los hombros, que golpea en los guantes. Justamente lo que buscaba Shakur Stevenson, porque Shakur Stevenson generalmente fuerza que su oponente golpee los guantes o golpee los brazos para poder contragolpear. Y esta vez el Camarón Cepeda regaló esa iniciativa, regaló lo que necesitaba Shakur Stevenson para hacer el plan de pelea que hizo. Y por eso la pelea también se le va en cierta manera, por el plan de pelea que es malo. Es malo el plan de pelea que el Panda impuso en el Camarón Cepeda. Y me duele mucho decirlo porque el Panda es un gran entrenador, pero en esta ocasión no me parece que haya sido lo más acertado. Ahora, el Camarón Cepeda tiene que hacerse nuevamente, ganar nuevamente con autoridad, ganar nuevamente a gente top en las 135 libras, porque ya había tenido complicaciones con Farmer y Shakur Stevenson lo paseó prácticamente, no lo dejó dominar en ningún momento, se hizo todo el tiempo lo que Shakur quiso, porque cuando el Camarón Cepeda podía intercambiar golpes, era cuando Shakur se quedaba contra las cuerdas a propósito para poder intercambiar justamente. Así que me parece que hay mucho para exprimir en el Camarón Cepeda y darle una segunda mirada a lo que fue la estrategia para esta pelea, para poder volver a los top nuevamente, poder enfrentar a gente top de las 135 libras. Y para Shakur Stevenson hay una infinidad de posibilidades, unificaciones, y yo creo que se puede enfrentar con este tipo de performance a cualquiera de las 135 libras. Pero esta es solo mi opinión y me gustaría conocer tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Shakur Stevenson puede enfrentar a Gervonta Davis en 135 libras o a un boxeador como Andy Cruz? Los leeré en los comentarios y espero verlos a todos en una próxima entrega de Safari Boxing. Muchas gracias.